Sí, buenas. Y damos gracias a Dios por un día más que nos permite, por su gracia, su amor y su bondad, estar delante de ustedes, delante del Señor, para compartir en el día del Señor una palabra que seguramente ha de edificar tu vida, tu hogar y poner en orden y alinear tu vida a los planes eternos de nuestro Dios. Estamos agradecidos nuevamente por un día más de vida que Él nos da, suficientes motivos para levantar nuestras manos y agradecer al Creador por lo bueno y maravilloso que Él ha sido con nosotros. Queremos saludar a los que domingo a domingo nos siguen a través de nuestros canales en YouTube, Facebook y Instagram. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de este medio. Queremos invitarle a que pueda compartir este enlace con familiares, amigos, hermanos, vecinos, compañeros de trabajo, de estudio, en fin, con toda persona que usted tenga bien hacerlo, recordando lo que dice la palabra del Señor, que más bienaventurado es dar que recibir. Así que hoy estamos gozosos y alegres por darnos el Señor el privilegio y a ustedes la oportunidad de poder permitirnos entrar a sus hogares y en el lugar donde ustedes están para compartir la maravillosa palabra de nuestro Dios. Recordemos que hoy es el día del Señor y este ha de ser un día en el que consagraremos todo nuestro esfuerzo, todos nuestros pensamientos y todas nuestras emociones al Señor, ya que Él es el merecedor de toda nuestra adoración y de toda nuestra vida. Bien, queremos saludar a los que nos han reportado audiencia desde Chile, desde Argentina, desde Italia, desde Panamá, desde Colombia, desde acá, desde los Estados Unidos. Gracias por apoyarnos con sus oraciones. Gracias por seguirnos domingo a domingo a través de las redes. Y queremos invitarle a también que nos apoyen a través de sus preciosas y maravillosas oraciones a favor de estos servidores suyos. Bien, hoy quiero compartir con ustedes una palabra que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 13, verso 24. Dice así la gloriosa palabra del Señor. Lucas, capítulo 13, verso 22 hasta el verso 24. Bien, un segundito. Y leemos así para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él le dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu bondad y por esta maravillosa palabra. Hoy estamos delante de ti, Señor, confiados que toda palabra, Señor, que ha de ser dicha en el día de hoy, no volverá a ti vacía, sino que será prosperada para aquello para la cual tú la has enviado. Hoy, Señor, disponemos nuestros corazones deseosos de poder recibir de ti, Señor, la preciosa semilla, para que ella nos edifique, para que ella nos reoriente, para que ella, oh Dios, nos alinee a tus propósitos eternos. Hoy nuevamente, Señor, declaramos que el reino de los cielos se establece en cada casa, en cada hogar, en cada lugar donde esta palabra, Señor, está siendo sembrada. Y al establecerse el reino de los cielos, decimos que se abren los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos, se suelta la lengua del mudo y del tartamudo, y declaramos salvación a los perdidos, gozo y alegría al que está triste, Señor, libertad a los cautivos, pues donde está, Señor, tu espíritu hay libertad. Y nosotros decimos, y tu pueblo dice, amén y amén. Bien, este es un pasaje por lo demás aleccionador y además quizás extraños para algunos, ya que a continuación estaremos viendo que aunque esta salvación que Dios nos ha ofrecido, nos ha prometido a todos los creyentes, nos es dada por gracia, es decir, como un regalo del cielo, tenemos que esforzarnos sin lugar a duda
no para alcanzarla, sino para mantener lo que Dios nos ha dado. Porque aunque mucha gente en el día de hoy se esfuerza por muchas cosas, en la eternidad seguramente van a haber muchísimas sorpresas, sorpresas que van a dejar atónito a más de uno, ya que hoy por hoy la gente hace su mejor esfuerzo en cosas que verdaderamente no valen la pena ni siquiera preocuparse por ellas. Hoy nos esforzamos por mil cosas que demandan nuestra atención y algunas de esas son cosas tan insignificantes que realmente no vale ni la pena preocuparse por ellas. Por supuesto, cada uno mira desde su punto de vista, desde su perspectiva y desde su realidad, de modo que para algunos lo que es muy importante, para otros carece de importancia. Pero la gran pregunta que debemos hacernos en el día de hoy es, ¿vale la pena tanto tiempo, tanto esfuerzo, tanto dinero, tanta atención y preocupación por estas cosas que la gente, que el mundo le da realmente importancia? Pues hoy vamos a estar revisando estas cosas en detalle y vamos a descubrir cómo el Señor mira todo nuestro esfuerzo, mira todo nuestro afán en las cosas que nos toca lidiar día a día. La gran pregunta con la que debemos comenzar en el día de hoy es, ¿nos podemos imaginar si acaso habernos esforzado toda una vida por algo y al final darnos cuenta que no hemos logrado nada? ¿Sabe? Hay gente que ha gastado su vida, por ejemplo, en proyectos. En estos días veía un video impresionante donde se estaba entrevistando a un hombre, tenía ya su edad, tenía un cuarto con todas las tazas de porcelana sabidas y por haber, y quien le estaba entrevistando, no recuerdo cuánto tiempo le había dedicado esa persona a acumular o a coleccionar todas sus tazas de porcelana. Creo que eran algo como que 23 años o 25 años de su vida, las había gastado allí. Un cuarto precioso y cada taza tenía quizás una historia. El caso es que quien le estaba entrevistando tenía un micrófono puesto en la parte de arriba y mientras que le hacía la entrevista le preguntaba, es decir que usted ha estado 20 y tantos años en esto, y a alguien se le ocurrió tocar el apagador con el que estaba puesto el micrófono, lo había puesto en la paleta de un ventilador de techo. Y ustedes se imaginan lo que ocurrió. Ese micrófono barrió con todos los pocillos y todos los platos que había en el lugar, y todo lo que había costado años de trabajo se fue en un solo minuto a estrellarse en el piso. No me imagino a ese pobre hombre frustrado. No me imagino a ese entrevistador, todavía me imagino que lo deben estar buscando para ahorcarlo como mínimo. Pero eso debió haber sido muy frustrante, ¿sabe? Trabajar toda una vida o media vida o un cuarto de vida por algo que al final se deshace en solo segundos, en solo minutos. Hoy la gente le da mucha importancia a cosas y si bien es cierto que muchas de ellas tienen cierto valor, cierto prestigio, la pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo mira Dios mi esfuerzo? ¿Cómo mira Dios este deseo de querer hacer algo importante en la vida cuando realmente eso carece de valor? En la Biblia encontramos situaciones que ya han pasado y siguen pasando vez tras vez. En Lucas capítulo 16, del verso 19 al 31 encontramos a dos hombres en un mismo lugar, en una misma ciudad, casi pegado el uno del otro. La Biblia nos habla de un hombre llamado Lázaro y un rico, que no se menciona su nombre, pero que los dos vivieron vidas totalmente opuestas. Uno gastaba su vida en deleites, en placeres, haciendo banquetes cada día. Y este hombre llamado Lázaro era muy pobre, tanto que él deseaba saciarse de la comida que caía de la mesa del rico,
pero nadie le daba. Así que solo lo único que podía tener de consuelo era que los perros le venían y le lamían las llagas que tenía en su cuerpo. Pero dice la Biblia que ambos murieron. Que ambos murieron ese día, o quizás en un día primero y el otro después, pero ambos murieron. Uno, dice la Escritura, que fue llevado, Lázaro fue llevado al seno de Abraham, y el hombre rico abrió sus ojos estando en el Hades, atormentados por un gran fuego. ¿Se imagina? Ambos enfrentaron la realidad de la muerte. Ambos enfrentaron la realidad de la eternidad. La diferencia entre ambos estuvo en el hecho de que uno fue recompensado y el otro recibió el justo castigo del Señor. Hebreos 9, capítulo 9, verso 27 nos dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. No es que vamos a reencarnar, no, vamos a morir una sola vez, es lo que dice la palabra del Señor. Y después de esto, es decir, después que muramos, el juicio. Es algo a lo que ningún ser humano podrá controlar jamás. Eso está en las manos del Creador, y más temprano que tarde todos estaremos ante su presencia entregando cuentas de nuestros actos. No es que sí, es cuándo, es la gran pregunta. ¿Cuándo enfrentaremos esa eternidad? ¿Cuándo estaremos frente al Rey de Reyes y Señor de Señores para poder tener cuentas con Él y recibir de Él el premio, o recibir de Él lo que merecen nuestras justas acciones? Hay una sola advertencia para todos los hombres y mujeres, para todos los jóvenes y ancianos, para todos los grandes y pequeños, para todos los ricos y pobres. Y es esta: Mateo capítulo 16, versos 26 al 27, nos dice la Escritura que Jesús lo dijo de esta manera: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa? La palabra recompensa no es otra cosa que un medio de intercambio. Es decir, ¿qué podríamos darle a Dios para poder salvar nuestra alma? Dar al hombre por su alma. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces, dice la Escritura, pagará a cada uno conforme a sus obras. Cada uno de nosotros recibirá del Señor una recompensa, el debido pago a nuestras obras. Es ineludible ese momento en la eternidad cuando tengamos que enfrentar con nuestro Creador los hechos que hemos cometido o que hemos hecho en esta tierra. Una cosa es cierta: para aquellos que ven este video, seguramente esta es la oportunidad de Dios que nos da nuestra vida, de poder recomponer y de poder redireccionar nuestra vida y hacer lo que realmente vale la pena. A veces pensamos que algunas cosas son muy valiosas, mucho más que, por ejemplo, dedicar la vida a servir a los demás o a proporcionar el alivio de los dolores a las demás personas. A veces pensamos que la iglesia tiene un lugar tercero, o cuarto o quinto, o las cosas del Señor o hacer su voluntad no reviste mayor importancia. Sin embargo, entendemos que aquel que vive para sí, tarde o temprano tendrá que entregarle cuentas al Señor, ya que Dios nos ha establecido en esta tierra con un propósito eterno, el cual debemos nosotros buscar en Dios. Esta amonestación solemne es que lo temporal frente a lo eterno tiene un peso específico, y nosotros debemos emplear nuestras fuerzas, nuestra energía, nuestros pensamientos, nuestros recursos, todo lo que Dios ha puesto a nuestra disposición para poder traer gloria y bendición al nombre del Señor. ¿Son pocos los que se salvan? Yo me imagino a la turba que seguía a Jesús. Yo me imagino a la gente, a todos aquellos que estaban detrás de Jesús mientras que Él predicaba en las calles polvorientas camino a Jerusalén. Fue en ese momento donde a alguien se le ocurrió, al ver las multitudes, al ver la cantidad de gente que iba tras Jesús,
Seguramente este hombre se había preguntado, estos están detrás de Jesús. Seguramente todos estos serán salvos. Seguramente todos estos estarán cerca del reino de los cielos. Sin embargo, para sorpresa del que hizo la pregunta, Jesús le responde de esta manera. Él le dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Recordemos que en estas comitivas iban fariseos, iban escribas, gente religiosa importante en los tiempos de Jesús. Iban también publicanos y pecadores, rameras y todas las personas que eran consideradas socialmente bajas en los tiempos de Jesús. Yo no sé qué era lo que tenía en mente este hombre que preguntó a Jesús que si eran pocos o muchos los que se salvaban. Jesús dijo con una palabra clave para nosotros en el día de hoy, que este asunto de entrar en el reino de los cielos, de salvarse, no es algo que se va a obtener de manera fácil. Él dijo, esforzaos. La palabra esforzarse es una palabra que en el diccionario se aplica a la facultad de un órgano de hacer con mayor o menor intensidad lo que va más allá de lo normal. Lo hacen siempre, dice, dando el 100% de sus habilidades, tiempos y recursos. Es decir, lo que está diciendo el Señor Jesús en esta expresión, esforzaos, es que no basta con que nosotros demos lo que nos sobra de nuestro tiempo, lo que sobra de nuestro dinero, lo que sobra de nuestros pensamientos, lo que sobra de nuestra vida para entregárselo a Él. Dios está demandando en este tiempo de cada creyente, de cada hijo de Dios, el 100% de sus facultades, el 100% de su voluntad, el 100% de sus emociones, el 100% de todos sus pensamientos. ¿Sabe? Porque este es el primer y gran mandamiento, dijo el Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todos tus pensamientos y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabe? Nunca Dios se ha conformado con ser el segundo en la vida de ningún ser humano. Y no lo es porque Él entregó todo lo que poseía en el cielo, lo más precioso que había en el cielo, que fue la vida de su Hijo. Él entregó todo. De tal manera, dice la Escritura, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Sabe? No había cosa más preciosa, no había un ser más glorioso en el cielo que el Hijo de Dios. Y Él fue entregado para nuestra eterna salvación. Así que menos que el 100% no sería justo darle a nuestro Creador, a nuestro Señor, a nuestro buen Padre Celestial. Ser esforzado significa, en otras palabras, dar más allá de lo normal. Jesús le dijo a este hombre que debían esforzarse para entrar por la puerta, porque es una puerta angosta. Yo no sé si a usted le ha pasado que le ha tocado montarse en un bus o en un auto donde está pleno de gente, y si le toca a una persona que está rellenita, o si le toca pasar por un lugar estrecho, la gente tiene que poner su mayor esfuerzo para entrar o para pasar a través de algo que es muy angosto. Sabe, a veces más allá de nuestras capacidades, algunos han quedado hasta atorados para poder pasar hacia el otro lado. Así que para entrar a este lugar que el Señor nos ha ofrecido, que es el reino de los cielos, necesitamos esforzarnos, porque la puerta es angosta, lo que significa, en otras palabras, que el camino que nos toca recorrer como creyentes no es una tarea fácil. Por supuesto, tenemos nosotros al Espíritu de Dios que nos capacita, que nos da la habilidad, que nos da la fuerza, la inteligencia, el discernimiento. Que el Espíritu de Dios es quien nos da el poder para poder vencer y para poder enfrentar todos los desafíos que como creyentes tenemos. ¿Son pocos los que se salvan? Yo quiero enunciar 3 grandes sí que van a probar
que es bastante costoso, es bastante difícil, y además van a afirmar que son pocos los que se salvan, porque es como lo dice la Escritura, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. El primer sí lo encontramos en la Escritura en Primera de Pedro capítulo 4 verso 18. Escuche, dice Pedro: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? En otras palabras, si nosotros como creyentes, si nosotros como hijos de Dios, si nosotros que tenemos una naturaleza diferente a la naturaleza del mundo, nos es difícil batallar con la carne, con el mundo, con el diablo, con todos los apetitos de la carne, ¿cuánto más aquel que no tiene al Señor le es difícil entrar al reino de los cielos? Si nosotros equiparados con el Espíritu de Dios, tenemos que batallar día a día para la oración, día a día para estudiar o para leer la Escritura, día a día para poner los apetitos de la carne en su lugar, día a día para no sucumbir ante la tentación, día a día para no resbalarnos y desobedecer y deslizarnos y fallarle al Señor. Cuánto más el impío y el pecador que practica el pecado. Pedro lo que está diciendo es, si el justo con dificultad, ¿sabe? La palabra dificultad significa literalmente sudor, esfuerzo. En otras palabras, la palabra dificultad es a duras penas. Sí, a duras penas podemos nosotros obedecer a Dios, a duras penas podemos agradarle a Él. Yo no sé si te pasa a ti como me pasa a mí, que tengo que estar clamando la sangre de Jesús cada hora, cada minuto de mi vida, diciéndole: Señor, límpiame, Señor, ayúdame, Señor, fortaléceme. ¿Sabe? Esto es lo que decía el apóstol Pablo, de orar sin cesar. ¿Sabe? Cuando perdemos la dependencia de Dios, comenzamos nosotros a deslizarnos, comenzamos a sentir que el mundo comienza a meterse en nuestra vida y nosotros comenzamos a ser compañeros con aquellas cosas que no le agradan al Señor. Así que son pocos los que se salvan, sí, aunque es por gracia, cuesta, y cuesta mucho, cuesta esfuerzo, cuesta sudor, cuesta decirle a la carne no, cuesta dedicar tiempo de rodillas, cuesta tiempo también en ayuno y en oración. Sabe, cada día nos toca morir a nuestros deseos, y es esto precisamente lo que hablaba Pedro cuando decía: si el justo con dificultad se salva. El siguiente sí es el que tiene que ver con lo que el Señor Jesús dijo. En Mateo 7, capítulo 13 al verso 14, dice el Señor: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. ¿Sabe? El camino a la perdición es un camino al que se accesa de manera natural, sin mucho esfuerzo. Dice, muchos son los que entran, pero entrar por la puerta estrecha, por el camino angosto, hay que buscarlo. ¿Sabe? Hay que buscar la voluntad de Dios, hay que buscar el conocimiento, a ese conocimiento que nos separa de las cosas que son verdaderamente pecaminosas, aquellas cosas que nos desvían del Señor, aquellas cosas que contaminan nuestra alma. Cada día es una elección, cada día es un motivo para decidir si sencillamente mimamos los apetitos de la carne o agradamos a nuestro Dios que nos salvó y nos redimió de toda condenación. ¿Son pocos los que se salvan? Pues sí, esta puerta nos señala que no podemos vivir a nuestra manera. La puerta representa a Jesús, y esa puerta no es otra cosa que el estilo de vida que vivió Jesús y del cual nosotros debemos imitar. Estamos hablando de aquello que nos enseñó Jesús en el Sermón del Monte, cuando nos criticaban, cuando nos perseguían, cuando murmuraban de nosotros, aquellos que nos hacían daño. ¿Cómo debíamos nosotros responder ante la tentación? ¿Cómo debíamos nosotros responder ante las demandas de cada día?
No resistáis al que es malo. Antes el que te quiera en la mejilla, vuélvele también la otra. A que te quiera obligar a llevar una carga por 1 milla, ve con él 2. Jesús habló de la oración, Jesús habló de la limosna, Jesús habló del ayuno, Jesús habló del perdón. Así que este camino estrecho es un camino que no es nuestro camino, ¿sabe? Hay ocasiones en las que no nos gusta pedir perdón. Hay ocasiones en las que no nos gusta admitir que nos hemos equivocado. Hay lugares y momentos en nuestra vida en los que quisiéramos tomar la justicia por nuestra propia mano. Pero la Biblia nos dice que este camino de Jesús es un camino que es angosto y es estrecho, pero que es un camino correcto, porque es el camino de justicia y el camino de amor que Dios nos ha planteado. La palabra del Señor nos dice que no podemos vivir en rencor hacia los demás, porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Un corazón libre de toda amargura, un corazón libre de todo resquemor, es el corazón que agrada a Dios, es el corazón que se conecta con la eternidad, es el corazón que recibe la bendición del Padre. Pero también es un camino angosto porque nos habla de un estilo de vida que es contrario al estilo de vida del mundo. La Biblia dice que los hombres del mundo irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Sabe? Un creyente tiene que ser alguien que pueda ser luz en medio de su vecindario, en medio de su familia. Por eso es que no se concibe, escúchelo muy bien, no se concibe un creyente que mienta, un creyente que diga malas palabras, un creyente que tenga un carácter endemoniado, un creyente que ama al Señor, que tiene a Cristo en su vida, refleja el amor de Cristo y el carácter de Cristo en cada aspecto de su vida. ¿Es difícil, pastor? Por supuesto que es difícil. Por eso es que la Biblia nos dice que este es un camino angosto, una puerta estrecha. Por eso es que Jesús le tuvo que decir a este hombre que debían esforzarse. ¿Sabe? Una de las cosas que me llama la atención de esta palabra, esforzarse, es en Lucas 13:24. La palabra que se usa en el original es agonizomai, que significa literalmente agonizar. Significa luchar, como si estuviésemos compitiendo por un premio. Figurativamente se entiende como contender con un adversario, o puede entenderse también como esforzarse para lograr algo. Es decir, que cómo sabes tú que te estás esforzando por llevar la vida que Jesús está pidiendo de ti y de mí. Cuando sencillamente comienzas a morir en tu ego, comienzas a morir en tus pensamientos, comienzas a morir en tu deseo, pero sobre todo en hacer tu propia voluntad. Cuando nosotros comenzamos a morir en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir o en la manera de decidir, comenzamos entonces literalmente a agonizar. ¿Sabe? La palabra agonizar se usa de aquellas personas que están en los umbrales o en los límites de su vida. Cuando una persona comienza a agonizar es porque va a morir. ¿Sabe? Jesús lo dijo de esta manera. Él dijo que debíamos morir para que nuestra vida comenzara a vivir. La palabra del Señor nos dice que Jesús le dijo a sus discípulos cuando había llegado la hora para que Él fuese glorificado y muerto. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús estaba hablando de su propia vida, pero también estaba hablando de la vida de los creyentes. Cuando comenzamos a morir a nuestra voluntad, cuando dejamos de cumplir los dictámenes de nuestra alma, cuando dejamos de asumir nuestra propia voluntad, nuestros propios deseos y nuestros propios sentimientos, que son ahora mismo lo que se proclama en el mundo en este tiempo, es como yo pienso, son mis pensamientos, mis deseos, lo que yo quiero hacer. Cuando ponemos esas cosas de lado y comenzamos a abrazar lo que Dios quiere que amemos, lo que Dios quiere que pensemos, o lo que Dios quiere que hagamos,
cuando comenzamos a transitar esa vía, Dios entonces empieza a llenarnos de sus pensamientos, comienza a llenarnos de su Espíritu Santo y comienza entonces a prosperar todo lo que nosotros hagamos. ¿Sabe por qué hay gente que falla en ser prosperada, en ser bendecida? Porque sencillamente tiene una lucha intestinal con la voluntad del Padre. La Biblia dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace, escucha, el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Nos olvidamos que no es lo que yo deseo, que hoy tenemos que entender que hemos sido comprados por precio y debemos honrar a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Fuimos comprados por una preciosa sangre, la de un cordero inmaculado. El hombre le preguntó a Jesús, ¿son pocos los que se salvan? Por supuesto, son pocos porque el camino y la puerta es estrecha. Pero también hemos de entender que estos grandes sí, son pocos los que se salvan. Tiene también que ver con nuestras elecciones. Si el gobierno del alma está en nuestros corazones, Dios no podrá entonces gobernar en nuestras vidas. Tomaremos nuestras propias decisiones y nos equivocaremos. Hablaremos cosas que no convienen y nos condenaremos, porque por tus palabras, dice el Señor, serás condenado, o por tus palabras serán justificados. Cosas tan sencillas como los pensamientos tienen que estar bajo el gobierno de Dios. De otra manera, estaríamos nosotros gobernados en el día a día por nuestros sentimientos, por nuestras emociones o nuestros pensamientos. Sí tiene que ver con nuestras elecciones, porque podemos nosotros desear lo que no le agrada al Señor, o podríamos abrazar lo que sí le agrada al Señor. ¿Son pocos los que se salvan? Por supuesto, son pocos los que se salvan. Esforzaos. Eso es lo que hará la diferencia entre la vida y la muerte. Aunque muchos no les gustan esforzarse en muchas cosas en su vida, el reto del Señor para el día de hoy es que debemos esforzarnos. Esforzarnos. Que cuando nosotros sintamos que el dolor, la agonía de la vergüenza por obedecer al Señor está llegando a nuestro corazón, significa que hay algo de nuestro ego, algo de nuestro yo que ha comenzado a morir. Y cuando la carne comienza a menguar en nosotros, el Espíritu de Dios comienza a levantarse en nuestros corazones para establecer el señorío, para establecer el gobierno de Dios en nuestros corazones. Es cuando comenzaremos nosotros a parecernos más al Dios, para comenzar a parecernos más a Cristo. Esforzaos es una palabra clave para vivir en plenitud de vida. Esforzarse tiene que ver con hacer mucho más allá de lo normal. A lo mejor tu vida no ha crecido como debiera. A lo mejor tu matrimonio no se ha desarrollado como es. Quizás no has logrado muchas cosas en tu vida, sencillamente porque no has hecho lo suficiente. Tú dirás, pastor, he hecho hasta donde he podido. A lo mejor no te has esforzado lo suficiente. En la Biblia encontramos hombres y mujeres comunes y corrientes como tú y yo, que lograron cosas extraordinarias porque se atrevieron a creer a Dios y se atrevieron a ser personas esforzadas y valientes. ¿Sabe? Una de las cosas que encontramos en los grandes hombres de Dios de la antigüedad es que todos fueron hombres esforzados. Todos dieron más del 100%, dieron el 100% como mínimo de todo su potencial. La gran pregunta es, ¿estás dando el 100% de lo que Dios te ha puesto en tus manos? Hay gente que tiene un potencial increíble, pero que no logra más porque prefiere seguir durmiendo. No logra más porque sigue estando en su comodidad y no quieren salir del lugar donde se sienten cómodos. No quieren sencillamente tener un mejor matrimonio porque no quieren caminar una milla extra. No quieren tener sencillamente la bendición de un hogar donde Cristo reina porque están tan cansados que no pueden llevar a su familia a los pies del Señor. Hoy yo quiero retarte a que te esfuerces
Porque el ser esforzado es la clave de una vida victoriosa, de una vida llena de plenitud, pero sobre todo una vida llena, escúchalo, una vida llena de logros. Jesús le dijo a este hombre: esforzaos a entrar, es decir, comienza a poner el 100% de tu empeño, el 100% de tus pensamientos, el 100% de tus emociones en lo que estás haciendo, sobre todo en los asuntos que tienen que ver con el reino. Cuando tus pensamientos estén alineados a tus emociones y a tu voluntad, cuando todas las áreas de tu vida estén alineadas, entonces descubrirás que tu vida dará un salto vertiginoso, un salto cuántico, un salto exponencial, y que entonces tu vida saldrá de la mediocridad para convertirse en una vida que brille, una vida que inspire a los demás. Hoy necesitamos entender que si queremos lograr cosas en la vida, debemos estar dispuestos a dejar mucho sudor en nuestro caminar con el Señor, muchas lágrimas quizás, muchas quizás vigilias, mucho músculo quizás agotado. Y no te digo con esto que sencillamente te mueras en el intento. No, Dios renueva nuestras fuerzas como la del búfalo. El Señor dice en la Escritura que los que esperan en Él son como las águilas. Así que cuando esperamos en el Señor y nos esforzamos, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ninguno. Finalmente, debemos entender que para esforzarnos debemos hacerlo a la manera de Cristo. Él nos dio el ejemplo del máximo sacrificio. Él nos demostró su agonía antes y después de morir. Nos mostró que se puede entregar todo y ser un triunfador y ser un éxito en lo que hagamos. Si hoy el reto es ser una ama de casa, hazlo con el mayor de tu esfuerzo. Si el reto es rescatar tu familia, hazlo con el mayor de los compromisos. Empéñate en pensamiento, empéñate en tus emociones, pero empéñate sobre todo en la decisión, en tu voluntad de querer hacerlo y hacerlo bien. Finalmente, si nosotros queremos experimentar a Dios de una manera sobrenatural, debemos recordar las palabras de Pablo cuando decía en la Escritura que debemos morir cada día. Pablo lo escribió de esta manera y con esto termino. Él escribió en Gálatas capítulo 2 verso 20, Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Gálatas 6, verso 14, dice la Escritura que sigue escribiendo Pablo: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y con esto termino. 1 Corintios 15:31, Pablo escribió: os aseguro, hermano, por la gloria de vosotros que tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Yo no sé si tú cada día mueres o si alguna vez escuchaste esta expresión, pero sabes, cada día debemos morir a nuestros deseos, cada día debemos de morir a nuestros apetitos y vivir para el Señor, de tal manera que al morir al pecado podamos acercarnos al Señor y experimentar su gloria de una manera sobrenatural. ¿Sabe? La muerte tiene dos aspectos que a veces olvidamos, y es que cuando abrazamos el pecado morimos en nuestra relación con el Señor, pero cuando nosotros abrazamos al Señor morimos al pecado. Acercaos a Dios, dice la Escritura, y Él se acercará a vosotros. Cuando nuestra vida se alinea al Señor y nuestro amor rebosa hacia Él y nuestra voluntad y nuestros deseos se alinean a Él,
La gloria del Señor nos espera más temprano que tarde. Hoy yo quiero invitarte a que puedas redimensionar tu vida. Que te pongas a pensar en aquellas cosas en las cuales te has esforzado, pero que finalmente, aunque puedan tener un valor temporal en esta tierra, a lo mejor no tendrán ese mismo valor en la eternidad. No digo con ello que debas dejarlo, sino que debes de priorizar. A Dios le corresponde el primer lugar de nuestra vida y todo lo demás, dice la Escritura, vendrá por añadidura. Así que si has puesto a tus hijos, a tu matrimonio, a tus negocios, al dinero, a tu propia salud, al vivir para ti mismo antes que al Señor, hoy yo quiero invitarte a que tú redirecciones tu mirada de tal forma que Dios sea el objeto, el epicentro, el corazón de todo tu esfuerzo, y que al hacerlo puedas experimentar a Dios como nunca antes lo habías experimentado. Allí donde estás, quiero invitarte a que pongas tu mano en tu corazón y puedas hacer una oración de consagración al Señor. Allí donde estás, quiero que repitas conmigo esta oración. Dice: Señor Jesús, hoy reconozco que podría estar perdiendo mi vida en cosas inútiles, pero hoy vengo a ti. Hoy reconozco que tú tienes que ser el centro de mi universo, el centro de mis deseos, el centro de mis decisiones. Hoy me arrepiento por haber vivido así. Y yo te ruego, Señor, que llenes mi corazón, que cambies mis pensamientos y que me hagas experimentar dentro y en lo más profundo de mi ser tu presencia santa y gloriosa. Cámbiame, Señor. Que yo pueda mirar con más frecuencia al cielo y que pueda poner mi mirada en ti, ya que tú mereces toda mi atención, todo mi esfuerzo, todos mis pensamientos, todas mis emociones. Gracias por tu amor, gracias por tu perdón, gracias por esa sangre que me limpia, gracias porque tú has comenzado a hacer algo y no lo vas a dejar hasta que lo termines. Te doy gracias. Amén y amén. Allí donde estás, quiero orar a Dios a favor de tu vida. Pon tu mano en tu corazón. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, mira a cada hombre, a cada mujer que en esta hora ha escuchado esta palabra. Yo te ruego en el nombre de Cristo Jesús que priorices, oh Dios, cada uno de los aspectos de su vida, Señor, el profesional, el financiero, el familiar, el espiritual, que cada cosa, Señor, la pongas en su lugar, que este sea un día que marque un antes y un después en la vida de cada hombre y de cada mujer que ha escuchado esta palabra. Que a partir del día de hoy, Señor, cada hombre y cada mujer pueda considerar el tiempo, el dinero, el esfuerzo, la energía, Señor, empleada en cada aspecto de su vida. Yo te ruego, Señor, que tú puedas hacer en la vida de esta persona, de este hombre y de esta mujer, la diferencia en medio de su trabajo, en medio de su hogar, en medio de sus estudios, en medio del país de donde está. Padre, úsalo de una manera sobrenatural y que la gente comience a ver y a descubrir, Padre, que hay algo de gloria en sus corazones. Yo le bendigo conforme a la autoridad que ha dado a ministros y a pastores, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, gracias. Gracias por acompañarnos hasta esta hora. Queremos darte gracias por soportarnos unos minutos más. Gracias por apoyarnos con tus oraciones. Recuerda compartir este enlace con tus familiares, amigos, hermanos, vecinos, compañeros de estudio y de trabajo, en fin, con quien quieras hacerlo. Quiero invitarte a que puedas hacerlo y sintonizarnos el próximo domingo a esta misma hora, en este mismo canal de las redes, en YouTube, Facebook e Instagram. Que el Señor te bendiga. Gracias nuevamente y nos vemos en una siguiente oportunidad. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.